San Buenaventura. Bienvenidos y bienvenidas a Cátedra Abierta San Buena, un espacio donde el conocimiento y la reflexión se encuentran para enriquecer nuestra vida cotidiana. Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, en alianza con San Buena 95.4 FM, te invitamos a explorar temas de interés general con un enfoque interdisciplinario y una visión humanista. Cátedra Abierta, un programa para el mundo con calidad humana y profesional. Aclaración. Las opiniones y comentarios realizados por las personas invitadas al programa no representan la identidad de la Universidad de San Buenaventura ni del Colegio Parroquial de San Buenaventura. Muy buenos días para todos y todas quienes se conectan a esta hora a Cátedra Abierta San Buena. Es un espacio radial de la comunidad que cada jueves a las 10 de la mañana nos invita a pensar, sentir y actuar desde las voces que resisten, que crean y que transforman. Soy Yesenia Acevedo Correa, directora del programa, y hoy continuamos con nuestro ciclo especial Mujeres, Voces y Acción. Lo hacemos con un episodio profundamente necesario y conmovedor que titulamos Tejer Memorias, Arte y Sanación en Voces de Mujeres. Para este programa nos acompañan dos invitadas muy especiales. Una de ellas es María Isabel Pareja Castañeda, también conocida como Ixa. Ella es una apasionada del montaje y la producción cinematográfica, con una trayectoria de más de 10 años en la industria audiovisual. Ella es graduada de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Desarrolló sólidas habilidades técnicas y una marcada sensibilidad artística que ha sido clave en su carrera. Y su trabajo se destaca por la creación de contenidos con un fuerte enfoque social, buscando impactar y conectar a través de historias significativas. Asimismo, también nos acompaña Elizabeth Rabe, que tiene más de 12 años de experiencia en la práctica privada y en el trabajo con poblaciones vulnerables. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana y también tiene una maestría en la Universidad SEX. Ella está actualmente ampliando su horizonte en Estados Unidos, donde se encuentra cursando una maestría en consejería clínica. Elizabeth además combina su experiencia clínica con métodos innovadores como el teatro terapéutico, la arte terapia, integrando las artes escénicas en los procesos terapéuticos, lo cual le permite a sus pacientes explorar y reescribir sus narrativas de forma creativa y facilitando un espacio de sanación y de autodescubrimiento. Ellas son dos mujeres que desde el arte, el teatro, la terapia y también lo documental trabajan con otras mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género en Colombia. A través de estos procesos colectivos de creación han logrado tejer confianza, reconstruir memorias y narrar lo que muchas veces ha sido silenciado. Hoy queremos escuchar sus experiencias, entender cómo el arte puede ser un canal de denuncia, de sanación y de construcción de paz. Así que les invitamos a quedarse con nosotras en este viaje sonoro que toca fibras profundas, pero que también enciende luces de esperanza. Recuerden que tenemos una línea de WhatsApp habilitada para que nos compartan sus preguntas a través de mensajes de texto o audios. La línea es 305-743-0138. Y antes de dar inicio a nuestra conversación de esta mañana, bueno, nuevamente muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestras invitadas. Hola Ixa, hola Elizabeth, ¿cómo están? Cuéntenos cómo se sienten en esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno tenerte con nosotros aquí en esta mañana en esta conversación. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy felices de estar acá también participando de este encuentro. Qué bueno. Para iniciar entonces con nuestra conversación, vamos a comenzar con un primer bloque que trata de cómo se construyen esos puentes desde el arte para tratar este tipo de iniciativas o de temáticas que pueden ser a veces difíciles de abordar. Entonces, ¿cómo nace los procesos artísticos en los que ustedes están vinculadas? ¿Cómo se vincula ese asunto terapéutico con estas mujeres que han pasado por estas situaciones de violencia en diferentes contextos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, te tendría que contar una historia larga porque yo llevo muchos años en procesos como artísticos desde niña. Siempre he estado vinculada con el arte, con el teatro y bueno,
por ahí en el camino, yendo y viniendo, me encontré con Robinson Posada, el parcero del Popular número 8, y con él empezamos a hacer teatro, teatro con fines también como de sociales, ¿cierto? De trabajar con poblaciones vulnerables, con víctimas, con victimarios, con una cantidad de población. Y encontramos que a través del teatro, a través de la música, a través de la trova, a través del rap, bueno, de diferentes propuestas escénicas, se podían hacer procesos muy interesantes. Entonces empezamos como a caminar junticos y se creó la escuela, la esquina del movimiento escuela, y la Corporación Olor a Barrio, y a partir como de esta conformación de esta escuela, surgen varios grupos. Dentro de esos grupos llega el grupo de mujeres, que son un montón de mujeres que empiezan a participar de nuestros encuentros y empiezan a contarnos sus historias, y nos encontramos con unas historias muy tesas, historias de traumas importantes, historias de violencias, historias de guerras, historias de calle, historias de adicciones, bueno, o sea, una cantidad pues como muy plural de historias, y todas con ese mismo, digamos, como centro de la intención de hacer teatro, de hacer arte, y de alguna manera como también hacer algo con esas historias que venían como cargando hace rato. Entonces nos juntamos Robinson y yo, él pues como desde su propuesta como facilitador desde el teatro, ¿cierto? Como trovador y como toda esta pedagogía del arte, y yo como terapeuta también y como artista, y decidimos como hacer una apuesta desde ahí y juntarnos a trabajar con estas mujeres. Entonces desde ahí arranca como todo eso, y empezamos con un grupo que se llama Mujeres de Fuego. Esa es como la primera parte que nos trae acá, y con ellos llevamos trabajando varios años y haciendo pues como un proceso muy interesante que combina como varias cosas: arte, teatro, terapia grupal, terapia individual. O sea, ha sido una cosa muy, muy completa en la que nos hemos comprometido desde el amor y con todo el alma y con todo ese sentido de propósito social. Eso es como más o menos la historia que recoge como toda esta experiencia y lo que nos juntó en lo que estamos ahora. Listo. Y desde la parte, pues, digamos, Elizabeth habla desde la parte del teatro, ahorita desde la parte del audiovisual, que digamos la vida nos juntó para estar como en este proceso. Más o menos en el año 2021, 2022, ya no recuerdo muy bien exactamente la fecha, pero Pandemia. nos encontramos con Robinson Posada también, que es el parcero del Popular número 8, donde por medio de otro compañero llamado Johnny, nos juntamos pues como nos interesamos en crear un documental de Mujeres de Fuego, pero digamos pues ya con otro nombre, que en este caso se llama Hijas del Arco Iris. Este documental se seleccionaron 4 historias, porque digamos que el grupo de Mujeres de Fuego estaba conformado por más mujeres, pero en este en particular pues por cuestiones también de producción, de costos, no podíamos pues como trabajar con todas las chicas, porque obviamente todas las historias son valiosas, todas tienen pues su fuerza, pero decidimos trabajar con 4 de ellas. En este momento ya llevamos un proceso de más de 2, 3 años acompañando a las chicas desde el proceso audiovisual. Para ellas ha sido también pues un tema muy, o sea, pasar de decir sus historias en un teatro a luego contarlas audiovisualmente también ha sido un reto para ellas, pero digamos que ha sido muy bonito el proceso, que vemos que los resultados van a ser pues también muy, muy positivos para todos. Listo, entonces veo que hay como unas iniciativas o unas intenciones que hacen que se esté moviendo este grupo, este colectivo, donde se encuentran, conversan, narran sus historias, se ubican como personas también. Em, pero quisiera saber de pronto a nivel más personal de ustedes, cuáles son esas motivaciones, ¿cierto? Que las llevan a estar ahí, a explorar esos otros asuntos más desde lo emocional, y cómo entonces confluye ese hacer profesional dentro de todo lo que ustedes están realizando con las Mujeres de Fuego y en el documental de Hijas del Arco Hijas Iris. del Arco Iris. Gracias. A ver, yo tendría que hacer como varias anotaciones, que de hecho en este juntarnos, hacer como todo esto que estamos haciendo, también nosotras nos nombramos como Mujeres de Fuego, porque digamos que no solamente estamos desde un lugar como desde afuera, sino que también aquí
En este proceso entran nuestras propias experiencias, nuestra propia historia de vida, nuestras propias narraciones. Yo quería notar ahí que lo interesante de este proceso es que se juntan como varias narrativas. Hablamos desde la narrativa oral, la narrativa escrita, porque también estamos trabajando en un libro, desde la narrativa teatral para trabajar cuerpo y trabajar historia y memoria también puesta en el cuerpo, y desde esas dos narrativas, cuerpo y oralidad. Y ahora encontramos también el valor que tiene la narrativa audiovisual, que es esa propuesta que viene también con el documental y termina volviéndose como digamos, ese moñito, ese cierre que permite como también encontrar un sentido y un propósito a través como de algo más trascendental y más grande. Eso sería como lo primero. Lo segundo es que, por ejemplo, mi rol dentro de este cuento ha sido muy interesante porque eso parte como de una investigación también que fue mi tesis de maestría y yo ahí juego como un rol de facilitadora, de teatrera, ¿cierto? De psicóloga clínica, de psicóloga de grupo, pero también yo soy una de esas mujeres de fuego que cuenta mi propia historia dentro del documental y dentro de la obra de teatro. Entonces es moverse también como, no solamente yo estoy aquí haciendo parte pues como desde este rol de terapeuta, sino que esto nos pasa y nos pasa a todos y pasa más de lo que creemos y estas cosas hay que hablarlas, hay que tocarlas, hay que ponerlas em, como ahí de frente, porque lo que no se toca, lo que no se mira, lo que no se habla, lo que no se pone ahí, pues no se trabaja, ¿cierto? Entonces, de alguna manera como ese inicio, como esa parte es la que también nos junta, como venga, es que tenemos un propósito, esto trasciende más allá de lo que cada uno hace, entonces se termina volviendo algo un poco más espiritual en el sentido como de la trascendencia, que es un poco como también eso que nos mueve ahí y ese amor por lo que hacemos y esa vocación por lo que hacemos. Eso yo diría que de pronto responde como a eso que nos trae y Isa también es otra mujer de fuego, otra hija del arco iris también en la medida que ha venido vinculándose con estos procesos. Sí, realmente ha sido pues muy retador este proyecto y digamos que nosotros pues desde la parte audiovisual, desde la productora que tengo en compañía de mi otro compañero llamado 3P Studios, hemos empezado a desarrollar desde hace mucho tiempo, digamos, como procesos sociales de contar historias por medio del arte, cortometrajes basados en violencia, o sea, siempre llamados a la reflexión, a la generación de conciencia. Entonces, cuando nos encontramos, digamos, en este proceso ya con mujeres, pues ya es un reto aún mayor, porque también son historias que hay que trabajarlas con mucho cuidado, pues son personas que están compartiendo tu vida y eso hay que saberlo, pues trabajar, respetar, o sea, eh, esa intención que ellas tienen es muy cuidadosa. Entonces, digamos que Hijas del Arco Iris ha sido eso, una fuente también de inspiración para llegar a otras personas, no solo Medellín, Colombia, el mundo entero. O sea, necesitamos generar una reflexión, necesitamos generar conciencia de lo que estamos haciendo. Y pues a mí una de las motivaciones más grandes ha sido eso, o sea, poder llegarle a muchas personas con este mensaje de que mujeres o otras personas, hombres o mujeres, se identifiquen con lo que está pasando y puedan hablar, o sea, que no se queden callados, que busquen ayuda, que tomen acción frente a la situación problemática que estén pasando. Y también digamos que el documental está buscando eso, ser un llamado a la acción, que no se quede simplemente como un documental, sino que podamos decir, bueno, si te está pasando esto, busca este canal de ayuda, busca esta fuente, o sea, algo que las personas no se queden ahí como bueno, a mí me está pasando eso y qué, porque también eso ha pasado con la obra de teatro. Nosotros hemos sido testigos cuando hemos acompañado el proceso en diferentes municipios que se han presentado, donde las chicas han presentado la obra en colegios y muchas niñas o niños se han acercado a ellas cuando terminan, pues de una buscando como con cuál se identificaron, a decirles es que a mí me está tocando mi papá, es que mi tío me hace esto y no había hablado. Entonces, o sea, pues entonces ahí qué podemos hacer, porque no se puede quedar simplemente que también lo digan, pero hay que accionar frente a eso. Y ese aspecto me lleva a una siguiente pregunta que también está relacionada con algo que mencionabas ahorita, Elizabeth, con esa posibilidad de crear confianzas
a partir de esa interacción con estos espacios artísticos, ¿cierto? Con el teatro, con el asunto documental, y quisiera saber un poco más cómo se afianza esa confianza, ¿cierto? Cómo el arte ahí, que en el que también nos podemos sentir identificados, identificadas, como lo mencionaba Isa, con las chicas o chicos que asisten a las obras de teatro y luego se acercan. ¿Cuál es ese papel que tiene el arte, el teatro, el documental para esa construcción de confianza, para poder decir, nombrar eso que a veces nos cuesta tanto, poner sobre la mesa, mencionarlo pues y como darlo por sentado, mencionarlo pues explícitamente? ¿Cuál es ese papel entonces ahí? Ok, ah, es una cosa muy interesante y también es muy complejo porque imagínate llegar con todas esas cosas que se llegan con el alma tan rota, con tantas heridas, eh, y cada una viene también porque no es una sola cosa que pasa, generalmente es una cadena de acontecimientos, casi nunca es un trauma aislado, sino que generalmente es una historia de vida completa, llena de cosas. em, y llegar como a uno, a un espacio, sobre todo esos espacios de mujeres, que digamos que culturalmente hemos aprendido a hacer más competencia o a hacer otro tipo de cosas o que nos han enseñado como a estar separadas de alguna manera, como que es muy algo que se pone como dentro de esas formas de estar, de ser. Entonces llegar como a crear esos vínculos de confianza, a crear como esa cohesión grupal y todo eso ha sido como muy interesante, pero también se ha tratado primero, yo creo, y lo más central y que es como mi estilo terapéutico y que es la propuesta que yo le hago a la gente con la que yo trabajo, es desde el amor. Y yo hablo desde un amor en el sentido de los frutos del amor, ¿cierto? Un amor terapéutico. Cuando digo el amor terapéutico suena muy loco, pero esa es mi única manera de llamarlo porque yo vivo enamorada de lo que hago y soy muy apasionada como por la clínica y muy apasionada como por eso, porque lo que yo hago como psicóloga me conecta a mí directamente con mi propósito, entonces lo hago desde totalmente mi ser, o sea, todo lo que soy. Entonces, esa misma propuesta le hago yo al grupo, ¿cierto? Esto es desde el amor, pero es de un amor que cuida, un amor que respeta, un amor que valida, un amor que escucha, un amor que mira bonito, un amor que trata bonito, y con ellas creamos, digamos, como unos principios que van a ser parte de regir como todos estos procesos. Entonces, la confidencialidad, el respeto por lo que dice la otra. Aquí no competimos por quién tiene la historia más trágica, porque no venimos a eso, no es una competencia. Aquí venimos a sanarnos, el cuidado que vamos teniendo y empezar a vivir esos principios como en lo real, ¿cierto? Y además porque los creamos juntas, entonces también eso va permitiendo como que haya todo un trabajo ahí y cada una, todas nos comprometemos y nos hacemos responsables también por recibir lo que la otra nos trae. Aparte porque yo te digo, yo me voy cambiando de un rol a otro, llega un momento donde también a mí me toca compartir mi intimidad, entonces eso me quita, digamos, de un lugar de poder y me pone en un lugar también muy vulnerable. Y ahora es el grupo el que es el coterapeuta también para acogerme a mí. Y entonces también aprenden de alguna manera como todos esos ejercicios y principios porque todos tenemos la capacidad de escuchar, de acompañar, de abrazar, ¿cierto? De cuidar, de curar. Entonces es un poco como también generar como todas esas estrategias dentro del grupo. Y luego pues digamos que es como todas esas técnicas grupales, esas técnicas también teatrales, trabajamos con teatro del oprimido, trabajamos con teatro terapéutico, eh, o sea, hay diferentes técnicas que combinamos ahí, ¿cierto? Como desde todo el sentido profesional, pero sobre todo creo que también el grupo va poniendo y como que la experiencia va poniendo como muchas cosas ahí. Entonces hay gente que arranca el proceso, que se baja a la mitad del camino, otros que van un poquito más largo, otros que siguen hasta el final y así son los procesos. Trabajamos la aceptación radical porque cada una viene con sus propios miedos, con sus propias cosas, con sus propios estilos. Entonces nos aceptamos radicalmente, nos proponemos a tener un espacio seguro y de mucha responsabilidad y eso ha permitido que esto coja una fuerza, un cuidado, todas somos como guardianas de lo que tenemos. Trabajamos también desde, solamente no es contar la historia, sino aprenderla a soltar. Y bueno, también es un capacitarnos desde
cómo se trabaja el trauma, que no es solamente hablar por hablar, porque el hablar también significa recordar y el recordar significa abrir todas las heridas y darnos cuenta de que hay un montón de cosas que están abiertas. No solamente se trata de eso, también se trata de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo lo vamos a soltar? ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿Y hasta dónde soy capaz de caminar? ¿Y qué puedo presentar? ¿Y qué puedo publicar? ¿Y qué no? Entonces ha sido un recorrido bastante interesante. Entonces creo que se trata de muchas cosas que tendríamos que profundizar, pero también de eso se trata un poco ese trabajo investigativo que apoya y que respalda también como todos los procesos que venimos haciendo. Entonces digamos que no es solo contar, es también, venga, como grupo trabajamos, tenemos espacios individuales, espacios de escritura, espacios de psicoterapia, sobre todo es más grupal. Sin embargo, también tenemos esos espacios individuales, y bueno, y nos estamos apoyando, estamos armando enlaces y una cantidad de cosas. Entonces, imagínate, pero es central el amor. El amor es lo que mueve, yo creo, y es la respuesta siempre. Yo no tengo duda de eso y más como con esto que estamos haciendo y la resistencia. Oh. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice Elisa, porque realmente también es sanar desde lo colectivo, desde este encuentro de mujeres, que cada una no está contando su historia individualmente, sino que se están juntando también a contar esas historias y cuando o la una la cuenta, la otra la cuenta, digamos que ese dolor también hace que puedan unir fuerzas para sanar. Entonces ahí es un proceso muy bonito porque ahí se está generando ese lazo de confianza que es algo más colectivo. Y digamos que ya han tenido la experiencia desde el teatro, ahorita desde la puesta en escena en un documental. Y esto ha afianzado también la relación más fuerte entre ellas, de poder hablar, de poder contar, de apoyarse mutuamente cuando, digamos, la una está pasando por una situación, algún problema, pues o la otra, digamos, venga, podemos ayudarla, podemos apoyarla. Entonces, digamos que se vuelve también un grupo de apoyo. Incluso pues, o sea, a pesar de las historias que se han vivido y que se siguen viviendo, porque es que este proceso no es solamente de que ya pasó y la vida ya siguió color de rosa, no, o sea, esto es un proceso de que todo el tiempo estamos enfrentándonos a cosas que pasan, buenas y malas, y todo el tiempo vivimos aprendiendo. Entonces es importante que este tipo de grupos se pueda también expandir, digamos, a otros sectores donde hayan esos apoyos a otras mujeres que estén pasando por lo mismo, pues, o incluso hombres. Es muy importante, muy interesante la apuesta que tienen ustedes de trabajo pues con estas mujeres y el compromiso que también se resalta al escucharlas, con ese sentido en el que se relacionan con ellas, con un propósito claro que es no solamente pues como adoptar o reconocer esas narrativas, sino también brindar esos lazos de apoyo, ese espacio donde confluyen esos miedos y también ahí esas resistencias o esas formas de tramitar esos asuntos que las aquejan y que también las afectan. Em, Quisiera entonces pasar en este momento a una pausita. Vamos a escuchar una siguiente canción. Esta que vamos a escuchar se llama Un nuevo día de Facundo Cabral y ya regresamos entonces con nuestro siguiente bloque de preguntas. Bueno, regresamos con nuestro siguiente bloque de preguntas. Vamos a hablar un poco de cómo trabajar lo incómodo como acto político. Aquí queremos explorar cómo se enfrentan esos temas difíciles y cómo se narran esas violencias sin victimizar, sin revictimizar. Entonces quisiera saber de pronto Elisa o Isa, que nos cuenta cómo se aborda esa incomodidad, eso que duele dentro del proceso artístico, sin entrar pues como a herir esas susceptibilidades y esos procesos de afrontación y de sanación que están viviendo las mujeres con las que ustedes desarrollan estos procesos artísticos. Esto ha sido una escuela impresionante porque, pues, a veces es muy difícil contar lo incómodo y que no incomode. O sea, ¿cómo yo voy a contar que me violaron? ¿Cómo voy a contar que sufrí abuso desde los 10 años? ¿Cómo voy a contar que fui secuestrada? ¿Cómo voy a contar mi experiencia en la cárcel o en la calle? Eh, ¿Cómo voy a contar la experiencia de abandono? ¿Cómo voy a contar todas esas cosas? ¿Cómo las cuenta uno sin que eso genere incomodidad? De hecho, el propósito eh, inicialmente era, bueno, vamos a trabajar la comedia, vamos a trabajarlo desde diferentes puntos de vista, pero es que, ¿cómo decimos bonito lo que es tan feo?
¿cierto? Con qué tono vamos a decir o cómo suavizamos las verdades. ¿M? Lo que hemos aprendido es a tener mucha dignidad para decir eso que nos pasó. Lo que hemos aprendido es a ir teniendo herramientas para trabajar con eso que nos pasó, para entender también que probablemente mucho de eso nos va a acompañar, que nuestros cuerpos no olvidan eso que nos pasó, que nuestra memoria sigue ahí. Lo que intentamos hacer, creería yo, es más como, bueno, ¿cómo aprendemos a hacer con esto? ¿Cómo le damos otro sentido a esto? Y el sentido es cómo tocamos también esas fibras, cómo denunciamos, cómo expresamos, cómo ponemos esto también público y como una forma también de reivindicar eso que pasa y nos damos cuenta que son hombres, son mujeres. O sea, esto no es solo de mujeres, porque también hay hombres de fuego ahí acercándose diciendo, venga, yo me identifico con su historia porque esto nos pasa a todos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que hemos ido aprendiendo es como a decir lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Ahora, sí somos muy delicadas al momento de unirnos, al momento de hablar, al momento de tocar, al momento de confrontar. Vamos aprendiendo también cómo ir tratando con el otro. También nos damos cuenta de que hay cosas que no son de nuestra competencia y que no podemos hacer. Nosotras no tenemos la capacitación, digamos, para esos códigos penales o donde denuncia, además porque nos hemos encontrado en situaciones, por ejemplo, en comunidades donde resulta que tu abusador es el alcalde del pueblo, por decir cualquier cosa, o personas que ostentan el poder. Entonces, o que son situaciones de violencia muy críticas que pasan acá. Entonces, en ese sentido, tampoco nos vamos a meter como en eso porque no es el propósito, ¿cierto? Por eso también estamos intentando como mirar, bueno, con quién nos enlazamos, con quién hablamos, qué otras cosas abrimos, qué información podemos dejar, cómo le enseñamos a la gente a poner una denuncia, ¿cierto? Estamos como en todo eso justo en este momento, como de la campaña y todo lo demás, y estamos como apostándole a eso, pero son apuestas como muy grandes. Por el momento lo que podemos hacer es alzar la voz. Por el momento es hacernos responsables de nuestra propia historia. Por el momento es comprometernos a sanar. Por el momento es hacer comunidad y hacerla fuerte, la interdependencia. Eso es lo que podemos hacer por el momento. Pero las historias siguen doliendo. Eso sigue rompiéndonos en mil pedazos. El escuchar historias nuevas. Lo que estamos aprendiendo es como a darle como a tramitar eso con todo y el dolor, ¿cierto? Y también el arte siempre va a ser la forma. Para mí la psicoterapia es arte, para mí también por eso combinarlo con artes escénicas y con ahora el arte audiovisual y todas las formas posibles de arte son la forma, yo creo, más poderosa que tenemos también. Desde el arte siempre decimos lo que no somos capaces de decir de otra manera. Ujú. Yo pienso que también es darle fuerza, como la fortaleza de las mujeres, digamos, en todo este proceso, porque no ha sido solo lo que dice Elisa, o sea, solo contar para victimizar, o sea, ese no es el punto. También ha sido el proceso del autocuidado de cada una de ellas, pero también de las personas que han acompañado el proceso, o sea, desde la psicología y todo el acompañamiento, digamos, de personas que pueden ser profesionales en asuntos más psicológicos, de acompañarlas a ellas también a contar de una manera en que, bueno, en que pues, se puedan salir de ese entorno, porque ya nos ha pasado cuando estuvimos grabando, por ejemplo, nos pasó en varias ocasiones cuando empezábamos a grabar a las chicas y ellas empezaban a contar, pero tenían un choque emocional muy fuerte y la situación es que, pues en el documental, digamos en el cine como tal, pues toca a veces repetir todo más, o sea, porque toca, pues técnicamente toca hacerlo. Entonces necesitamos que nos vuelvas a decir esta parte, por ejemplo. Entonces era complejo porque ellas chocaban y luego había pues que parar porque también había que darle su espacio para que otra pues se calmara, Claro. para que pudiéramos como estabilizarla y que volviera como a contar, digamos, esa parte que no nos había quedado bien técnicamente o algo así por cuestión de sonido, o sea, de un montón de cosas que cuando estás en un proyecto audiovisual pues ocurren. Entonces, por ejemplo, con una de las chicas también nos pasó que interpretó una de las historias, o sea, esa actriz interpretó una de las historias
y ella tiene como 16 años y ella tenía que hacer una escena donde tenía que llorar y estaba herida. Entonces, haciendo esa escena, ella empezó a meterse pues como en el personaje, dijimos corte y ella siguió metida en el personaje, o sea, siguió llorando, no podía parar. Entonces tuvimos que una persona acompañarla, decirle tranquila, esa no eres, pues, o sea, llega al tu presente, esa no eres tú, estás representando un papel. Mm. Y entonces, complejo porque son cosas que van pasando y digamos que si no tenemos como esa fortaleza de poder tener el acompañamiento y seguir avanzando en el proceso, pues puede generar también unos choques más fuertes emocionales, porque la idea no es que retomen el dolor y centrarse en el dolor, sino que podamos pues avanzar de una manera de sanación. Por ejemplo, también nos pasó hace poco con unas escenas que grabamos recientemente. Con una de las chicas estábamos montando una danza y en el ejercicio de la danza, ella, o sea, empezó a sentir como, o sea, se fue también a ese momento. Qué fuerte. Y ella empezó o sea, de una no, ya no puedo, no puedo continuar porque no, o sea, de una empezó a cargarse otra vez de esa situación que le había pasado y ni siquiera no estábamos hablando, pues no estaban contando la historia, simplemente estaban, o sea, porque la danza se constituía, digamos, en un primer momento en mostrar el dolor, pero mediante su cuerpo, o sea, expresarlo por medio de su cuerpo. Y ella empezó a irse tan allá que empezó otra vez a chocarse con eso. Entonces, como te digo, ha sido un proceso muy retador de saber contar las historias, de cuidarlas y de que las chicas pues sientan esa confianza de poder contarlas, pero no quedarse en ahí, sino sabiendo de que hoy su presente es diferente y que el camino que quieren buscar es otro. Wow. Es un proceso muy significativo, nuevamente lo digo, el que ustedes están narrando, pues como recuperar esa experiencia y resaltar todos estos momentos que han tenido que enfrentar en el desarrollo del proceso teatral o en el desarrollo del proceso documental, todos estos retos con los que ustedes se han encontrado, donde también logran de alguna manera encontrar un equilibrio entre ese cuidado emocional y la necesidad de narrar eso que muchas veces es tan difícil como cuando estas mujeres se insertan tanto en esa narrativa o en esa experiencia pasada que hasta se abstraen y se quedan allí por momentos. Siento que eso es un aspecto pues que es muy retador, es muy desafiante y siento que ustedes pues como lo están narrando acá pueden encontrar ese equilibrio, ¿cierto? Es muy importante ese autocuidado, pero también ese cuidado del otro dentro del mismo proceso, como lo hablabas también ahora con los consentimientos, la confidencialidad y todo eso que también hace que este sea un entorno seguro para poder desarrollar las apuestas. Y a decir algo, Isa. No. Eli. Sí, una cosa que es como de resaltar también es que sabemos que o sea, es como estos ejercicios del cuerpo aprendemos a reconocer qué y en dónde están puestos nuestros dolores y estamos aprendiendo porque es un proceso también a cómo ir soltando, cómo ir atravesando el dolor también en el cuerpo, ¿cierto? Porque muchos de los traumas están más en el cuerpo que la misma memoria, ¿sí? Entonces todo esto que nos pasa también nos va permitiendo ubicar en dónde estoy y traer todo eso como al presente, ¿no? Y tomar decisiones también, desde qué lugar me voy a poner yo hoy, aquí, y cómo voy a pararme como frente a eso. A mí, por ejemplo, me pasó una experiencia en el audiovisual que fue muy, o sea, muy liberadora y la actriz que hace y representa el papel mío estaba en esa escena en la mesa del billar y yo estaba haciendo en ese momento la preparación de ella como actriz y a mí me parecía súper fuerte porque era como salirme de mi cuerpo a mirar una escena de mí misma. Pero también eso tuvo un efecto muy interesante en mí. Yo a ella le pedí que gritara porque yo no pude, ¿sí? Cuando ella pone eso en la voz, para mí fue como poder de alguna manera dar ese grito necesario que yo no pude, fuerte. Pero ya sé que no estoy ahí, ya sé que no estoy gritando y ya sé lo que necesito, yo necesitaba ese grito.
y necesitaba que esa otra mujer lo diera por mí, porque mi voz no salió, ¿ya? Ahora, cuando yo estoy en el escenario, ya puedo gritar, Guau. yo ya puedo ponerlo en mi voz. Y también sé, volviendo siempre como aquí y a la hora, ya no estoy ahí, ya no está pasando. Y ya incluso tengo momentos en los que yo me siento que estoy caracterizando una parte de mí que ya no es. Entonces, cuando yo caracterizo, me puedo salir y puedo entrar de personaje sabiendo que es mi historia, pero que ni es mi presente, ni es mi yo actual, ni es lo que soy, ¿cierto? Porque lo que soy es totalmente diferente a lo que era. Y he tenido la oportunidad también con este ejercicio de dejar ir. Y eso es lo que hemos aprendido con las muchachas también. Ya no soy esa persona, ya no estoy en ese momento, ya no es esa vivencia y lo que estoy es en una caracterización que es distinta y estamos aprendiendo. Pero también eso ha sido lo que nos ha regalado el proceso, o sea, tampoco es que supiéramos todo. A mí me costó mucho encontrar investigación sobre trauma y en este momento me estoy capacitando también como mucho en eso, porque a veces uno sale como sin saber muchas cosas y son los mismos procesos y son las mismas muchachas y somos nosotras mismas las que vamos encontrando el camino de la cura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no sabía el potencial de la narrativa audiovisual que tenía también a nivel de cómo ese grito de esa actriz iba a ser el grito que yo necesitaba también para hacer mi propia catarsis. Imagínate eso. O sea, imagínate lo potente de todo esto. Wow. A mí esa experiencia que estás acá relatando me hace pensar mucho en la potencia que tienen estos espacios como el teatro, el documental, pues también, para poder entonces encarnar de alguna manera y enfrentar, ¿cierto? Esas experiencias traumáticas que nos han marcado como personas y que de alguna manera devienen en esa toma de decisiones o en ese relacionamiento con el mundo, pero también esas formas en las que también se tramita a través de ese arte, de esas expresiones corporales y artísticas. Y eso me hace pensar también, como en algo que mencionabas ahorita temprano, Elisa, cuando hablabas de la recepción que tienen las personas que asisten a ver las obras de teatro. Me gustaría que contaras, o también Ixa, que contaran un poquito cómo es esa recepción del trabajo que ustedes han desarrollado en los territorios o en los diferentes espacios comunitarios, sociales, culturales, institucionales, donde tal vez se hayan presentado. ¿Cómo ha sido eso em, para poner nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el trámite del trauma alrededor de las violencias que han sufrido estas mujeres con las que ustedes trabajan? Yo te voy a contar un fenómeno que ha aparecido en las obras de teatro y lo que pasa en los territorios. Una de las cosas muy interesantes es que presentamos la obra de teatro. La obra es muy fuerte porque, como te digo, como decimos bonito, algo que es tan fuerte, ¿cierto? Ujú. Y nos paramos con toda la honestidad y con toda la verdad en nuestras bocas. Y presentamos la obra, y eso, por ejemplo, le pasó a Isa también cuando llega a grabar unas imágenes para hacer simplemente un registro antes de pensar en el documental, y es que la gente se queda, o sea, vos presentás la obra se termina, te despides, lo que sigue es que la gente aplaude y ok, ¿cierto? Digamos que es como lo normal. Nos ha pasado en muchas ocasiones que la gente se queda pegada de la silla sin poder respirar como, "Ah, ¿qué pasó acá?". Mm. ¿Mm? O sea, es tan interesante el fenómeno que son 2, 3, 4 minutos de silencio, como esperando qué más va a pasar aquí. O sea, porque es muy teso, las sensibilidades que se mueven Ujú. dentro del público. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos también como con el teatro es permitir también esos espacios donde el público habla, donde el público cuenta, donde el público pregunta. Muchas de la pregunta es: ¿y qué pasó? ¿Y ustedes en qué están? ¿Y cómo es el tema de la resiliencia? ¿Y cómo es el tema de sanarse? Y ellos también aportan respuestas y cuentan historias. Entonces les hacemos propuestas. Por ejemplo, una de las propuestas que estamos aprendiendo, que no es un descubrimiento nuevo, pero que como seres humanos y en esta sociedad como tan individualista se nos olvida, y es que los grupos tienen mucha fuerza. Ujú. Juntarnos a sanar es muy potente. Entonces también uno ve que se empiezan a conformar en las comunidades grupos eh, que se sientan a conversar y empiezan a decir, bueno, armemos un grupo, juntémonos. Y entonces ya empiezan a valorarse esos espacios de escucha, de compartir. Entonces eso es lo que tratamos como de transmitir, sin que sean necesariamente grupos terapéuticos, pero sí grupos sororos.
grupos donde se permiten unos valores fundamentales de amor, de cuidado, lo que yo insisto mucho con eso, insisto siempre que desde ese amor terapéutico se pueden hacer muchas cosas. ¿Ok? Y además también es muy loco porque es que todos venimos con cositas en el paquete, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser, pero sí se necesita esa interdependencia, o sea, yo dependo de ti, yo no me puedo poner solamente en el lugar de terapeuta porque yo también necesito ser escuchada. A mí también me duele cuando, por ejemplo, ellas llegan como con todo eso, ni siquiera estoy hablando de mi propia historia, que la tengo, sino también todo lo que yo recibo, todo lo que yo confronto, o sea, también desde ese rol. Y es como, necesito ayuda, ¿cierto? Necesito hablarlo, necesito ponerlo en algún lugar. Y para eso nos juntamos también a trabajarlo como equipo, por ejemplo. A mí me pasó algo muy teso porque yo estuve también, digamos, desde ese rol de espectadora cuando fui, pues cuando encontré Mujeres de Fuego, y es que realmente, pues cuando presentaron la obra, ellas empiezan a contar la historia como, casi como, pues como uno va a una obra de teatro y me están contando una historia o están interpretando un papel, un personaje, pero al final te das cuenta de que cada historia es la historia de ellas mismas. Entonces ahí es donde se genera un impacto muy fuerte Sí. y pasa lo que dice Elizabeth, que, o sea, tú te quedas como, pues, o sea, qué cosa tan tesa la que están contando y que eso les pasó a ustedes y están aquí paradas diciéndolo. Entonces, digamos que me ha tocado estar ya en esos dos, digamos, en esas dos miradas, desde el espectador y desde la parte de atrás, pues que ya ha sido, digamos, ya entrar a participar también con ellas en este proceso. Y cuando nosotros llegamos a grabarlas a ellas, a hacerles como unas entrevistas, nos empiezan a contar todo eso y como que, o sea, impactados totalmente con lo que nos estaban contando. Hubo una historia de una de las chicas que me impactó mucho, que, que digamos que esa fue como la historia que yo dije, esa historia tiene que contarse en el documental. Pero, pero ella pues todavía, digamos, está en ese proceso también de sanación y todo, y digamos, ella dijo, yo lo cuento en el teatro, pero audiovisualmente no lo voy a hacer. No me siento capaz de hacerlo, pues por sus razones personales. Pero entonces digamos que también es un proceso de respeto y pues listo, o sea, no hubo ningún problema, dijimos, no te preocupes, o sea, no hay lío con eso, porque, pues porque ella de la forma como lo interpreta en el escenario, es una de las que lo hace más en tercera persona, pues que está como contando la historia de una amiguita que le pasó, y a la final ella resulta siendo la niña que le pasó todo eso, pero es muy impactante la manera en cómo lo cuenta. Entonces, esa fue una de las historias que a mí me impactó muchísimo cuando creo que es la última, la que cierra la obra, no recuerdo bien, pero entonces uno queda como pues sí, uno queda con malestar, o sea, la sensación de malestar, de incomodidad, digamos, de todas estas situaciones que pasan a diario, porque no solo le pasó a ella, o sea, hoy le está pasando a alguien en este momento en algún lugar del mundo. Entonces, digamos que en ese momento me pasó como espectadora, pero cuando ya las he acompañado también en otros procesos, por ejemplo, cuando fuimos a Pueblo Rico, o sea, cuando hemos estado con ellas presentándolas en otros lugares, uno siente que las personas de una impactadas por lo que están viendo mueve fibras, o sea, la sensibilidad, hay personas que lloran, o sea, personas que se conectan muchísimo con los testimonios y digamos que esto nos da a entender de que realmente esto mueve, o sea, que son historias que mueven y que ya con el trabajo audiovisual está moviendo aún más, porque digamos que hasta nosotros mismos que ya hemos montado, digamos, como unos cortes del documental y lo vemos y nos aporrea cuando lo vemos. O sea, ya, digamos, sabiendo que lo que ya nos están contando y todo, y todavía nos genera malestar. Entonces, cuando lo mostramos a otras personas, pues imagínate el impacto que puede generar. Bueno, vamos llegando al final de nuestra conversación. Quisiera nuevamente agradecerles por estar acá.
por compartir esta experiencia tan significativa. Y justamente hoy que se conmemora el Día Internacional del Teatro, hoy 27 de marzo, casualmente pues estamos acá hablando de la importancia de este tipo de expresiones artísticas para el trámite de este tipo de situaciones personales con las que se enfrentan las personas, en este caso mujeres, que han pasado por unas situaciones muy complejas debido a las violencias basadas en género. No sé si de pronto ustedes quieran decir algo más antes de cerrar, si de pronto quieren, no sé, difundir alguna red social o algún tipo de material o cómo estén atentos de tal cosa por si de pronto luego podríamos acceder, asistir a una obra o no sé, qué tipo de información podrían compartirnos para acercarnos de pronto un poquito más al proyecto. Bueno, pues en este momento estamos como en el proceso de postproducción, que es como la última etapa del proceso de la película. La idea, aspiramos, es que el próximo año podamos lanzarla a finales del próximo año. Y digamos que estamos haciendo una campaña también de expectativa que se llama Rompiendo el Silencio, donde nos vamos a enfocar con la dinámica de la obra de teatro, de círculo de mujeres, de conciertos relacionados a la misma causa, y todo eso pues va a estar, digamos, consolidado y publicado en la página pues de la productora, que se llama 3P Studios. Entonces ahí digamos que en las redes de @3P Studios, digamos que podrían enterarse también como de estas iniciativas, y pues también en las redes de nosotros ya personales también les iremos comunicando como estas cosas. Bueno, no sé si las redes tuyas las puedes compartir. Bueno, en este momento yo estoy trabajando en mis redes sociales, pero yo espero que nos inviten para contarles la campaña, para invitarlos a que hagan parte de, porque hay podcast también, entonces van a hacer cosas informativas supremamente importantes. Y lo que estamos intentando con esa campaña es crear justamente comunidad, que van a ser esa comunidad, que van a acompañarnos y apoyarnos con el tema de la peli. Y no solo eso, sino crear comunidad también para mirar cómo nos juntamos a trabajar. Entonces ya estamos creando alianzas, enlaces, entonces espero que nos inviten como también parte de los aliados que vamos a tener, para poder hacer de este proyecto algo útil, con todo y lo incómodo que es, pero es que tenemos que incomodar porque lo que no nos incomoda no lo trabajamos, es así de simple. Entonces, y estamos asumiendo esa responsabilidad con todo lo que se viene, con toda la valentía y con toda la experiencia. Entonces, ahí vamos. Y espero que nos inviten. Cuando ya estemos en campaña, aquí estaremos y les vamos a contar y les vamos a mostrar y les vamos a compartir todo lo que tenemos para que también estén ahí y hagan parte de esto, porque yo siento que así es como se hacen las cosas. Ya ustedes terminan siendo hijas del arcoíris hoy y nosotros parte de la buena también, porque esa es la intención. Claro que sí, tejiendo estas redes de comunidad, de divulgación, para podernos entonces apropiar y reconocer estas iniciativas que nuevamente son muy importantes para poner sobre la mesa, y como un asunto público el abordaje de este tipo de violencias a través de las expresiones artísticas. Entonces, bueno, les doy nuevamente las gracias a Elizabeth, a Isabel, por acompañarnos en La Buena 95.4 FM. Recuerden que tenemos redes sociales, en Instagram estamos como @labuena 95.4 FM, y también estamos en Facebook como San Buenaventura Estéreo. Les agradecemos a nuestros oyentes por quedarse, por escuchar y permitir que estas voces lleguen a sus oídos, y recordemos que narrar lo vivido es también una forma de transformar el futuro. Nos escuchamos en una próxima emisión el próximo jueves a las 10 de la mañana, aquí en Cátedra Abierta San Buena, con más diálogos y reflexiones. Recuerden que soy Yesenia Acevedo Correa, directora del programa, y nos vemos en una próxima emisión. Nos escuchamos. Chao.